judío que vivió en Holanda, también él tiene un ejemplo en una carta, en una de las cartas a Oldenburg, que es el ejemplo de un parásito en la sangre, que también tiene esta percepción fragmentaria, y él piensa que cada gota de sangre es un mundo aparte de cada otra gota de sangre, y con esta percepción fragmentaria es absolutamente incapaz de percibir la dinámica del sistema circulatorio. Entonces es otro ejemplo muy parecido. Gregory Bateson, bueno, hay una cantidad de ejemplos que no tenemos, creo que no debemos detenernos demasiado en ellos, ¿no? Para nosotros darnos cuenta de que la evolución de la humanidad ha sido degenerativa, esto es totalmente contrario a la visión moderna. Cuando a alguien que está educado en el mundo moderno le dicen esto, le parece que esto es una locura absoluta. Entonces, hay una ciencia que se llama la paleopatología. Sabemos que el patólogo del hospital es el que determina de qué murió el occiso. Y paleo, sabemos que es antiguo, consiste en el estudio de los cadáveres de épocas muy remotas. Esta ciencia, en la mayor parte del mundo, con dos excepciones, no encuentra muertes en masa, ni no solo muertes en masa, sino en verdad muertes que se pueda comprobar que son por violencia ejercida por unos seres humanos contra otros antes del 4000-4500 a.C. Solo hay dos puntos en el mundo donde aparecen a partir del 12.000 a.C. Esto es totalmente contrario a la idea que nos han dado nosotros del troglodita, que cuando encuentra comida y hay otros trogloditas se caen a mazazos y encuentran a una mujer y le dan un mazazo por la cabeza y la arrastran a la cueva. Otra cosa que se ha encontrado ha sido una total igualdad sexual hasta épocas muy recientes también hasta el 4000 o menos antes de Cristo. De modo que parece que muchas cosas fueran distintas de lo que nos han presentado. Podríamos pensar que es el exceso de población lo que produjo la violencia. De repente había demasiada gente, muy pocos recursos, y tuvieron que empezar a luchar unos con otros, pero esto prácticamente está desechado porque, vamos a tratar de resumirlo, pero porque es complejo, no tenemos mucho tiempo. En la historia del arte, como esto es un museo, vale la pena dar este ejemplo. Los historiadores positivistas del arte pensaban que el arte del paleolítico no era arte, sino que era una técnica, porque se suponían que ellos, por ejemplo, pintaban el bisonte para atrapar su alma y poder cazarlo. Entonces suponían que esto no era arte, sino que era una técnica. En los años 50, André Leroi-Gourhan y su discípula Annette Lehmann-Ampérier hicieron estudios muy a fondo de ese arte y llegaron a la conclusión de que esto era un arte profundamente religioso, pero sin referencia a dioses, que celebraba lo sagrado en el mundo y lo celebraba como polarizado en yin y yang. Y esto se hicieron muchos estudios después y ya no existe prácticamente ningún historiador del arte que acepte la teoría positivista. Esto se ha aceptado universalmente. Luego, más adelante, un etnólogo francés, Jacques Cauvin, tuvo la idea, o sea, se dio cuenta de que siempre que iba a aparecer la agricultura en un sitio, era allí donde aparecían los primeros dioses. ¿Y por qué? Entonces, hasta ese momento, las teorías sobre los orígenes de la agricultura eran las teorías llamadas ecológicas de Louis Binford y de Kenneth Flannelly, y estas teorías decían que lo que sucedía es que habían bajado las piezas de caza, pesca y recolección, y por esto había sido necesario comenzar a sembrar. Entonces él dice, pero eso no pega con que los dioses aparecen justo antes que la agricultura en todos los sitios donde va a aparecer la agricultura. Entonces, como tenía todo el apoyo del CNRS, o sea, todo el capital del gobierno francés, se fue a hacer estudios muy a fondo con carbono 14, con todas las técnicas más modernas que existen después del carbono 14, y comprobó que ni la población humana había aumentado en esos sitios, ni la población de piezas de caza, pesca y recolección había disminuido.
Entonces es evidentemente el fruto de una mutación psicológica. Entonces no tenemos tiempo de meternos en esto porque yo he tratado eso en otro libro que se llama, bueno, en varios libros, pero uno de ellos se llama Alienación y está también en mi página web. Si ustedes se meten en Elías Capriles, página principal, Alienación, encuentran allí, se meten y lo pueden bajar gratuitamente porque ese libro lo publicaron en España y fue un engaño y cuesta 100 euros, casi 90 euros. Entonces está libremente disponible en mi página web. Otro aspecto que también muestra la superioridad, por así decir, de los seres humanos no civilizados, salvajes. Nosotros consideramos que eso es algo despectivo, ¿verdad? Es decir, salvaje. Es los estudios de Philippe de Collat, otro etnólogo francés que vivió con los Achuar en Ecuador. Y él se dio cuenta de que las zonas que estaban habitadas por los Achuar eran las que tenían mayor biodiversidad. Resulta que el Amazonas, la tierra del Amazonas, es una de las tierras menos fértiles del mundo. Y es uno de los sitios donde hay mayor biodiversidad. ¿Y por qué pasó esto? ¿Cómo pasó esto? No fue un milagro. Los sitios que han estado habitados por mayor tiempo son los que tienen mayor biodiversidad. ¿Por qué? Porque los humanos fueron responsables por incrementar la biodiversidad. O sea que intervinieron en el medio ambiente para mejorarlo y no para destruirlo. Todo lo contrario de lo que hace el ser humano civilizado. Después se fue a estudiar todo el Amazonas y en todo el Amazonas encontró las mismas pautas. Todo aquello que había estado habitado por mayor tiempo tenía mayor biodiversidad. Entonces, bueno. También Arturo Eisler nos dice, por ejemplo, cómo en el Amazonas hay las chacras de los indígenas amazónicas. Ellos cultivan muchísimos productos en unas pequeñas chacras de menos de 1 hectárea, hasta 100 productos, y los antiguos lacandones de aquí de México también, en la selva lacandona. Y en ambos lugares sucede que cuando ellos encontraban que había un desbalance, o sea que empezaba a entrar una plaga, se daban cuenta de que había un desbalance. Entonces agregaban algo o quitaban algo. Por ejemplo, ponían más de cierto cultivo y quitaban un poco de aquel. Modificaban de alguna manera la ecología con una sabiduría intuitiva que evidentemente nosotros no tenemos. Y la plaga se iba por sí sola. Nosotros inventamos un plaguicida que se cuela en las aguas, nos envenena, pasa por toda la cadena alimenticia, va destruyéndolo todo. La cantidad de especies que se extinguen cada día es increíble. No tengo en este momento el dato a mano porque eso ha ido cambiando de un momento a otro. Pero en todo caso, hay un libro de Tom Dale y Vernon G. Carter que se llama Topsoil and Civilization. Y en ese libro ellos muestran cómo casi todas las grandes civilizaciones se destruyeron a sí mismas por el mal uso que hicieron del medio ambiente. Entonces tenemos que los civilizados destruyen el medio ambiente, se destruyen a sí mismos, y los salvajes mejoran su medio ambiente. Evidentemente que los salvajes tienen una sabiduría que los civilizados han perdido. Y nosotros, que somos los más civilizados de todos los civilizados, estamos a punto de acabar con la vida en el planeta, por lo menos con nuestra propia especie, a través del desarrollo tecnológico que hemos hecho para mejorar la vida y crear un paraíso artificial en la Tierra. O sea, verdaderamente a través de la tecnología. Bien. Entonces, bueno, hay una cantidad de mitos griegos que advierten en contra de esto. Por ejemplo, el mito de Prometeo, que le roba el fuego a los dioses. El fuego es la base de la tecnología, y entonces lo castigan atándolo a una roca en el Cáucaso, donde los buitres le roban el hígado, le picotean el hígado y lo desgarran y lo vuelven a crecer de nuevo. Sísifo encadena a Tánatos, la muerte, y nadie muere en la tierra, y entonces lo condenan a empujar una piedra hasta el pináculo del infierno, pero él está encadenado a la piedra, y en lo que llega y la pone encima, se resbala la piedra, lo arrastra hasta abajo, tiene que seguir. Es un poco como la forma como vivimos nosotros, nuestro estado mental hoy en día, que siempre estamos buscando lograr algo, y todo el mundo, esa carrera de ratas por lograr algo, y nunca estamos satisfechos de que hemos logrado algo. Ese es el mismo estado mental. O Tántalo también, que se robó la ambrosía de los dioses
y por un tiempo nadie murió en la tierra también. Entonces los dioses lo castigaron, lo metieron en un río cuyas aguas retrocedían cuando él intentaba beber de ellas, o sea, en un río para que le diera sed, y bajo unos árboles frutales muy ricos, y cada vez que estiraba la mano también retrocedían las ramas de los árboles. Ese también es el estado mental nuestro, que somos muy parecidos a lo que el budismo llama pretas, espíritus famélicos. Podríamos traducirlo como tántalos también, justamente, ¿no? Toda la publicidad nos crea unos apetitos enormes que nadie puede satisfacer, y ni siquiera los más ricos se sienten satisfechos con esto, porque siempre lo que quieren es tener más. Si yo tengo ya muchísimo, pues tengo que tener muchísimo más. Y entonces, independientemente de cuánto tengamos, somos espíritus hambrientos en este sentido. Bueno, hay muchos otros ejemplos, el del golem. Esta es una tradición cabalística, o más bien hasidim, ¿no? Que crean una estatua de barro y le ponen Aleph Mem Tau, que significa Emet, que es verdad, y entonces este homúnculo le iba a hacer todas las tareas a ellos, iba a crecer siempre un poco como crece la tecnología, y si seguía creciendo les iba a destruir el hogar, que es lo que está haciendo la tecnología. Pero ellos tenían que borrar la Aleph y quedaba la palabra Met, que significa muerte, y entonces el golem se disolvía. Pero se distrajeron y se quedaron dormidos, y el golem creció demasiado. Y mientras más crecía, más rápido crecía como la tecnología. Entonces, cuando lograron conseguir algo para montarse, para borrar la Aleph, ya estaba reventando la casa, y entonces cayó todo el barro y los aplastó y los mató. Adelante, Ari, que necesitamos el cablecito porque si no se va a acabar la... Muchas gracias. Perfecto. ¿Sí es así? No, así es. Ese cablecito se mete en el enchufe, que se enchufa, y se mete allá en un huequito que tiene la... Sí, en ese. Y en el cable de la extensión, ahí bien. ahí. Y también en el Chuang-Tzu, el famoso libro chino del taoísmo, tenemos un ejemplo muy parecido. Tenemos un ejemplo que es el de un campesino que dice, el campesino, muchas gracias Bruno, el campesino tenía que siempre ir a buscar alguna fuente que estaba muy lejos y cargarla en 2 baldes, ¿no? Como llevan el agua los chinos. Y esto no le permitía cultivar mucha parte de su tierra, solamente una pequeña parte de su tierra. Entonces un día se le ocurrió, si yo hiciera una canalcita por todo el borde de la montaña que fuera bajando gradualmente, podría irrigar mucho más tierra, cultivaría mucho más, tendría más que suficiente y podría vender un excedente y tener más. Y fue a consultar a un sabio taoísta, y el sabio le dijo: si haces eso, vas a desencadenar un proceso que va a destruir la humanidad. O sea que siempre ha habido una sabiduría de lo que sucedería si hiciéramos lo que hicimos, y lo que está al borde de destruirnos. Bien. Ahora bien, esto tiene una función, que es que nunca la humanidad se daba cuenta de su avidia, que es este error perceptivo al que nos hemos estado refiriendo. Y al haber producido la crisis ecológica y encontrarnos al borde de nuestra autoextinción a través del proyecto de crear un paraíso terrenal por medio de la tecnología, nos damos cuenta de que todo esto está basado en una percepción equivocada, en una percepción basada en la avidia. Y que todo este proyecto también estaba equivocado. Y que todo lo que se derivó de la avidia, todas estas formas políticas, sociales, económicas, etcétera, que imperan hoy en día, también es indispensable transformarlas si vamos a seguir vivos. Bien. Ahora bien, si tenemos que transformar todo, ¿por dónde empezar? En cierto sentido, la transformación tiene que empezar en el individuo. ¿En qué sentido tiene que empezar en el individuo? ¿Por qué tiene que empezar en el individuo? Por lo siguiente, nosotros estamos estructurados, bueno,
tenemos dos hemisferios cerebrales, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho trabaja analógicamente y el izquierdo digitalmente, como una computadora de estas de ahora, sí y no. Entonces, esto corresponde a lo que en el proyecto de una psicología para neurólogos de 1895 Freud llamó proceso primario, hemisferio derecho y secundario. En el proceso primario, el énfasis está en la estructura de la relación y en el secundario en quién es quién en ella. Entonces, si yo logro desplazar a la clase dominante y tomar el poder, pero mi estructura es la misma, lo único que va a suceder es que yo voy a tomar el lugar del dominador y del explotador y van a quedar otros en el lugar de los explotados y de los dominados. Y voy a seguir poniendo la percepción fragmentaria que está en la raíz de la crisis ecológica y de todo el deseo de dominar a otros, etc. Y todo este antagonismo que se deriva del desarrollo del segundo tipo de avidia. Entonces ahí no hay solución. Pero si yo me dedico solamente a transformar la mente, es lo que dijimos al comienzo, entonces a lo mejor, y me voy a una montaña hasta que me muera, pues probablemente, incluso antes dependiendo de mi edad y de si cuánto viva, muy probablemente la humanidad se destruya antes. Entonces hay que trabajar en los dos niveles al mismo tiempo, es imprescindible. Bien. Es muy conocido el dicho de que el ciego que guía a los ciegos nos lleva al abismo. Entonces esto está como bastante claro, ¿no? Bien. Sin embargo, por supuesto, no significa que si el ciego guía a los ciegos nos lleva al abismo, no significa que entonces tenemos que seguir a alguien que ve como borregos. No. Un lama tibetano que se llama Chogyam Trungpa decía que el amigo espiritual no camina delante de nosotros, sino con nosotros. Entonces esto también es clave, ¿no? En el Dzogchen se dice también el principio es la autorresponsabilidad, no es un maestro que está dando órdenes, sino la autorresponsabilidad. Vamos entonces con esta famosa epogea estética, que produce una apertura parcial de las puertas de la percepción. Sabemos que este ejemplo de las puertas de la percepción es de El cielo y el infierno de William Blake, ¿no? Y que las puertas de la percepción están cerradas significa que percibimos a través de los conceptos habituales, y entonces toda nuestra experiencia es así como decíamos, pálida, débil, poco interesante, aburrida, común. Algo a lo que estamos habituados, que damos por sentado. ¿Por qué la gente viaja? ¿Por qué la gente paga por ir a China? Porque cuando va a China, como es muy diferente, pues percibe más intensamente y la gente paga mucho dinero por eso. Por lo tanto, me parece que es bastante evidente que nos aburre, nos fastidia esta forma de percibir, ¿no? Sin embargo, es lo que la mayor parte de la gente vive en esto y no trata de transformarlo. No nos damos cuenta de que esto depende de una estructura interna y no de simplemente irnos a viajar a otro lado, el transformar esto. Bien, entonces el arte que induce la apogea estética es lo que podemos llamar arte visionario. Lo que persigue el budismo es lo que podríamos llamar una aletheia, en griego es desocultación. Los términos los usó Heráclito, lese, que era ocultación, y aletheia, que era desocultación. ¿De qué? De nuestra verdadera condición. Entonces, en el budismo estos equivalen a Rigpa, que ya lo dijimos, que es vidya, y Marikpa, que es avidya. O sea, donde vidya o Rigpa es la aprehensión, la captación directa, no dual y no conceptual de la verdadera condición de nosotros mismos y de todo el universo, mientras que Marikpa es que no captamos esa condición y no solo no la captamos, sino que percibimos todo equivocadamente por los 4 tipos de avidya que ya explicamos, ¿verdad? Entonces, en el budismo se busca eliminar la avidya, no solo en el budismo,
en el taoísmo, en el sufismo, en el shivaísmo, hay muchísimos sistemas que hacen lo mismo. Yo, el que practico es el budismo y en particular el Dzogchen. Considero que es lo más apropiado para nuestra época, pero ya si quieren saber por qué, pueden ir a las charlas sobre ese tema que tenemos en Casa Rolma. O pueden leer mi libro Budismo y Dzogchen, o por supuesto libros mucho más sencillos y muy profundos al mismo tiempo, que son los de Chogyal Norbu, que es el maestro en la comunidad Dzogchen. Hay varios, el Cristalero de la Luz, etc. Bien. En todo caso, lo que se busca es la disolución del ocultamiento de la verdadera condición, que es el primer tipo de avidia, la dualidad sujeto-objeto, que es el segundo, la percepción fragmentaria, que es el tercero, y la percepción en términos de conceptos que tomamos por la cosa misma, y por último, el no darnos cuenta de que todo esto es un error. Todo eso es lo que se tendría que disolver. Ahora bien, la estética entonces disuelve el juicio, abriendo las puertas de la percepción, pero no nos da acceso a la vivencia del Rigpa. ¿Por qué? Porque el primer tipo de avidia no se disuelve causalmente. No se puede, o sea, en el budismo se habla de dos condiciones que son sánscrita y asánscrita. Lo que es creado, producido, hecho, intencional, condicionado, y lo que es no producido, no hecho, no intencional, no condicionado, no compuesto. Y la verdadera condición nuestra es lo que siempre estuvo allí. Eso no es creado, ni producido, ni hecho. Todo lo producido, creado, hecho, intencional es transitorio en el tiempo, se disuelve y al mismo tiempo es fuente de sufrimiento, por lo que ya dijimos, porque implica la avidia. Ya explicamos por qué la avidia produce su carencia de plenitud, sensación de incompletud.